Hola a todos, bienvenidos a Sin Dudas en Química. En este vídeo vamos a ver cómo formular y nombrar los aldehídos, las cetonas y los éteres. Los aldehídos son compuestos orgánicos que tienen en su fórmula el grupo funcional CHO. Este grupo funcional siempre va en el extremo y para nombrarlo, según la IUPAC, se emplea la terminación al. Si tenemos un compuesto con uno o más grupos aldehídos y en el que la cadena carbonada solamente tiene enlaces simples, para nombrarlos, en primer lugar se pone el nombre del alcano que correspondería. Es decir, en este caso son 3 carbonos, el alcano que corresponde es propano, propan. Vale. Después va el número de grupos aldehídos que hay. En este caso sería di porque hay 2. Y por último, la terminación al. Por otro lado, si tenemos un cicloalcano con uno o más grupos aldehídos, para nombrarlo, en primer lugar, el nombre del cicloalcano, ciclohexan, y por último se pone el prefijo que indica el número de grupos aldehídos, en este caso no es necesario, y la terminación al. Sería este ciclohexanal. Cuando tenemos un compuesto en el que hay ramificaciones, hay enlaces múltiples y tenemos el grupo funcional aldehído, tenemos que tener en cuenta que para enumerar los carbones, el orden de preferencia es, en primer lugar, el grupo aldehído. Después van los dobles enlaces, los triples enlaces y por último los radicales. Y el orden de los radicales por orden alfabético. Por ejemplo, en este compuesto tenemos 2 grupos aldehídos, dobles, triples enlaces y radicales. Vale. ¿Cómo numeramos? Si empezamos por aquí, el grupo aldehído tiene 1 y por aquí también. Entonces, los grupos aldehídos no. Ahora vamos a ver los dobles enlaces. Si empezamos por aquí, el doble enlace tiene posición 4 y si empezamos por aquí, el doble enlace tiene posición 2. Entonces, el carbono 1 va a ser este. Se empieza a enumerar por la izquierda. Ahora, para nombrar, en primer lugar, los radicales. Sería 2 cloro, 3 metil. Ahora se pone el nombre de la cadena hidrocarbonada según el número de carbonos. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ex. Ahora se pone la posición de los dobles enlaces 2 en posición de los triples enlaces 4 in, y ahora se indica el número de grupos funcionales y por último se pone la terminación del grupo funcional que sería al. Dial. Sería el 2-cloro, 3-metil, ex, 2-en, 4-in, dial. Ahora tenemos un compuesto de cadena cerrada con dobles enlaces, radicales y grupo aldehído. Para enumerar los carbonos, seguimos el orden de preferencia. En primer lugar, el grupo aldehído. ¿Pero por dónde seguimos? Miramos los dobles enlaces, nos dan los mismos, entonces miramos los radicales. Como el radical etil está por delante según el orden alfabético que el radical metil, seguimos por aquí. Y para nombrarlo, primero radicales, el nombre del ciclo, según el número de carbonos, la posición de los dobles enlaces, número de grupos aldehídos y por último la terminación al. Así, este compuesto tiene el nombre de 3-etil, 4-metil, ciclopent, 2,4-dienal. Para formular los compuestos con grupos aldehídos, vamos a ver un ejemplo. El 7-etil, deca, 8-en, 5-inal. En primer lugar, miramos el nombre de la cadena carbonada. Deca quiere decir que tiene 10 carbonos. Después, posicionamos los radicales, posicionamos los dobles y los triples enlaces,
Posicionamos también el grupo aldehído. Como hemos empezado a numerar los carbonos, el carbono 1 es este, aquí es donde tiene que ir el grupo aldehído. Y por último, completamos con los hidrógenos. Todos los carbonos tienen que tener 4 enlaces. Y esta sería la fórmula de este compuesto. Las cetonas son compuestos orgánicos que tienen en su fórmula el grupo carbonilo, C doble enlace O. Este grupo siempre va en un carbón secundario y para nombrarlo se emplea la terminación ONA, según la IUPAC. Vamos a ver cómo nombrar con varios ejemplos. En este compuesto tenemos una cadena hidrocarbonada cerrada con dos grupos cetonas. Vale. Para nombrarlo, en primer lugar ponemos las posiciones de los grupos cetonas. 1, 3. Ahora pondríamos el nombre del cicloalcano correspondiente, que sería ciclohexan. Y por último, indicamos el número de grupos carbonilos y la terminación ONA. 1,3 ciclohexandiona. Ahora, ¿cómo se nombra este compuesto? Tenemos 3 carbonos y no hay que indicar la posición del grupo carbonilo, puesto que solo hay un carbón secundario, que sería este. Se pone el nombre de la cadena hidrocarbonada correspondiente, propan, y por último, ONA, que es la terminación que hay que emplear con las cetonas. Pero también este compuesto tiene un nombre común que es acetona. Cuando en un compuesto tenemos enlaces dobles, radicales y grupos carbonilos, tenemos que tener en cuenta que la cadena principal va a ser la que lleve el grupo carbonilo y en este caso, como tenemos dos posibilidades, será la que contenga también el enlace doble. Para enumerar los carbonos tenemos que seguir el orden de preferencia, es igual que el de antes, pero en este caso, en primer lugar, tenemos que mirar el grupo carbonilo, es decir, que el grupo carbonilo tenga la posición más baja. En este compuesto, si empezamos a nombrar por este extremo o por este extremo, el grupo carbonilo tiene la misma posición. Entonces, ¿qué miramos? Que el enlace doble tenga un localizador más bajo. Así que este será el carbono 1. Y esta será la cadena principal. Para nombrar el compuesto, en primer lugar, los radicales. Ahora, el nombre del hidrocarburo correspondiente según el número de carbonos. Posición de los dobles enlaces. Posición de los triples enlaces. Posición del grupo carbonilo y la terminación ONA. Este compuesto sería el 2-metil-pent-1-en 4-in-3-ona. Vamos a ver cómo se nombra este compuesto. Este compuesto tiene una cadena hidrocarbonada cerrada con dos grupos carbonilos, un radical metil y un doble enlace. Para enumerar los carbonos, en primer lugar nos fijamos en los grupos carbonilos. Me da lo mismo, siempre va a tener una posición 1, 4. Los dobles enlaces, si empiezo por si este es el carbono 1, el doble enlace tiene posición 2 y si empiezo por este, también tiene posición 2. Ahora vamos a ver de qué forma podemos enumerar para que el grupo metil tenga la menor posición. Pues vamos a empezar por aquí, este va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma, el grupo metil tiene la menor posición. Y para nombrarlo, en primer lugar, los radicales. En primer lugar, los radicales, en este caso 5-metil, después el nombre del hidrocarburo correspondiente, ciclohex, posición de los dobles enlaces, posición de los grupos carbonilos y la terminación ona. 5-metil, ciclohex, 2-en, 1,4-diona. Además, las cetonas tienen otra forma de nombrarse, que es empleando la palabra cetona e indicando los radicales que se quedan a cada lado del grupo carbonilo. Por ejemplo, en este compuesto
tengo el grupo carbonilo y por un lado tengo el radical fenil y por otro lado el radical metil. Así que pongo los radicales en primer lugar por orden alfabético, fenil, metil y por último cetona. En este compuesto tengo el grupo carbonilo y por un lado el radical etil y por otro lado tengo el radical isopropil. Nombro los radicales por orden alfabético, etil, isopropil, cetona. Para formular las cetonas, vamos a ver un ejemplo. El 3-cloro, 4-metil, pent, 3-en, 2-ona. Al igual que con los aldehídos, lo primero que hacemos es mirar el nombre de la cadena hidrocarbonada, que sería el pent, y dibujamos los carbones, son 5. Ahora, podemos posicionar en primer lugar el grupo carbonilo. Ahora posicionamos los radicales y el doble enlace. Y por último, completamos con los hidrógenos. Y este sería el compuesto, la fórmula del compuesto correspondiente. Por último, vamos a ver los compuestos orgánicos éteres. Estos son compuestos que tienen un oxígeno unido a dos radicales. Para nombrarlo, se nombran los radicales por orden alfabético y por último la palabra éter. Por ejemplo, este compuesto. Tenemos el oxígeno unido a dos radicales, al fenil y este que es el terbutil. Se ponen por orden alfabético fenil, terbutil y por último éter. En este compuesto tenemos el grupo éter y tenemos además ramificaciones. Para elegir la cadena principal tenemos que tener en cuenta que el oxígeno tiene que aparecer en ella, tiene que estar en ella y además tiene que ser la más larga. En este caso sería esta. Para nombrar los radicales, el carbono 1 siempre va a ser el que está pegado al oxígeno. Y al igual que antes se nombren por orden alfabético. Así. ¿Cuál sería el nombre de este radical? Este radical sería el 2-metilbutil. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Porque es un radical dentro de un radical. ¿Y el nombre de este? 1-metilpropil. Para nombrar el compuesto se ponen por orden alfabético, que sería 2-metilbutil, 1-metilpropil, éter. Hay otra forma de nombrar este tipo de compuestos y es interponiendo entre los dos radicales la palabra oxi. En primer lugar se pone el radical más sencillo y por último se pone el radical más complejo, pero sería el hidrocarburo correspondiente a ese radical. En este caso el nombre sería metoxi, este es más sencillo, benceno. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas una más detallada, la tienes en mi blog, Sin Dudas en Química. Te dejo el enlace en la caja de información y también mis redes sociales. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.